¿Pasaron el mensaje, jóvenes? Sí, ingeniero, ya pasaron al grupo. Ya, gracias. ¿Ya tienen el apunte fotocopiado? Sí, ingeniero. Mamá, ni tu micrófono. Ya, un minuto más, jóvenes.
Bueno. ¿Se ve la pizarra, jóvenes? Sí, ingeniero. Ingeniero, se ve. Bueno, vamos a empezar con el primer tema de la materia. Propiedades físicas de los fluidos. Entonces, propiedades físicas de los fluidos. Entonces, a ver, vamos a empezar definiendo fluido. O sea, la materia se llama mecánica de fluidos. Bueno, como ustedes saben, la mecánica es una rama de la física, ¿no? Que estudia el movimiento de los cuerpos, considerando la causa que produce ese movimiento. Si la relación causa-efecto, las interacciones que producen un movimiento, entonces se observa, se entiende lo que pasa y luego se describe utilizando una herramienta que es las matemáticas, el lenguaje universal para describir, cuantificar. Entonces, en este caso particular, se restringe el estudio a los fluidos. Bueno, entonces hay que entender qué se define por fluido. Entonces, los que hicieron el curso de mecánica racional recordarán que un cuerpo rígido, vamos a definir el fluido por oposición, un cuerpo rígido, es decir, un cuerpo rígido se define como un sistema de partículas, ¿no? Es decir, uno tenía un sólido, un sistema de partículas, y todas esas partículas, infinitas partículas, estaban vinculadas entre sí con lo que se llama la condición cinemática de rigidez. Es decir, que si uno considera la partícula I y luego considera la partícula J, la condición cinemática de rigidez establece que cuando el cuerpo se mueve, ¿no?, siempre la distancia de la partícula I a la partícula J es una constante para todo tiempo. Es decir, el cuerpo rígido es indeformable, ¿no? Es decir, ¿qué significa indeformable? Que no se deforma. El cuerpo rígido se desplaza, ¿no?, pero no se deforma, no cambia de forma. Por eso se llama rígido, indeformable. Ahora, en la práctica siempre se presentan deformaciones. Es imposible, cualquier elemento que esté sometido a una fuerza siempre va a experimentar una deformación. Lo que pasa es que la deformación es tan pequeña comparada con el movimiento que describe el cuerpo que uno puede despreciar esa deformación. Entonces, rigidez se entiende por deformación despreciable, o sea, prácticamente no deformable. Bien, ahora, por oposición, un fluido es exactamente lo opuesto, es decir, es esencialmente deformable, se deforma ante el más mínimo esfuerzo tangencial. Es muy importante que se entienda ese concepto. Entonces, en el caso de un fluido, por ejemplo, agua en un recipiente, que esté la superficie libre, ¿no? Entonces, en el caso de un fluido, cualquier esfuerzo tangencial, por pequeño que sea un esfuerzo tangencial, tangente,
¿no? Produce una deformación. Entonces, un fluido es esencialmente deformable. Deformable, pero, atentos con esto, ante esfuerzos tangenciales. Porque si uno aplica un esfuerzo normal, ¿no? Eso no va a suceder dependiendo de qué tipo de fluido uno tenga. Es decir, en el caso de un líquido, no van a haber deformaciones. O sea, para deformar un líquido ante tensiones normales hay que hacer un gran esfuerzo. Para deformar un líquido, un gas, ante tensiones normales no hay que hacer ningún esfuerzo. Entonces, cuando se cumple rigurosamente la definición de deformabilidad ante esfuerzos tangenciales, tanto para líquidos como para gases. Para tensiones normales, en los líquidos eso no sucede, hay que hacer grandes esfuerzos para deformar. Entonces, el fluido se va a definir como un sistema de partículas, nuevamente, un sistema de partículas, infinitas partículas, pero que en este caso son ante esfuerzos tangenciales son esencialmente deformables. Bien, ahora, ante esfuerzos normales, los gases se deforman con mucha facilidad, los líquidos no, hay que hacer grandes esfuerzos para deformar un líquido ante esfuerzos normales. ¿Se entendió el concepto, jóvenes? Sí, ingeniero. ¿Todos lo entendieron? Sí, ingeniero. Bien. Ahora, ¿qué se entiende por fluido? ¿Qué se entiende por fluido ideal? Bueno, un fluido ideal es aquel que va a cumplir con algunas condiciones, ¿no? Se usan, en la práctica después se usa mucho el concepto porque permite entender el proceso físico, ¿no? Conceptualmente qué es lo que está pasando y después generalizar, ¿no? Entonces, un fluido ideal va a ser aquel que cumple con dos condiciones, ¿no? Por un lado, presenta fricción nula. Fricción nula, o sea, en la práctica eso no sucede, lo que aparece es que es despreciable. Y eso se va a traducir en una propiedad física que vamos a ver más adelante, y es que su viscosidad es cero. Pero también va a ser ideal cuando ρ, la masa específica, es decir, la masa por unidad de volumen, se mantiene constante, ¿no? Es decir, incompresible. Bueno, en esas condiciones. Ahora, ¿no? El fluido se lo va a asumir, se asumirá el fluido como un medio continuo. Es decir, no se estudia esto a nivel molecular, porque si uno toma la molécula, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo, el agua. Entonces, si uno estudia la molécula de agua, uno tiene una molécula de oxígeno que dibujada a escala es así, el oxígeno, y luego a 100 y pico grados, esto es un ángulo de 100 y algo grados, ¿no? Aquí se encuentra muy pequeñito el hidrógeno, un hidrógeno, y aquí se tiene otro hidrógeno, ¿no? Y este es el enlace molecular. Este es el enlace molecular. Entonces, como el oxígeno tiene 8 protones y 8 neutrones, su peso molecular es 16. El hidrógeno tiene un protón y no tiene más. Entonces, hay una relación de 16 veces en términos de masa y tamaño. Bueno, esta es la escala molecular. Esta es la escala molecular. Bueno, que no es la escala que se va a considerar. Se va a asumir que, por ejemplo, cuando se trabaja con agua, se va a asumir que el medio es continuo. O sea, todos estos vacíos, los espacios vacíos que hay entre las uniones, no se consideran. Entonces se asume que el medio es continuo, que además es homogéneo. ¿Qué significa que es homogéneo? Que sus propiedades son las mismas
o sea que no cambian, o sea, aquí cuánto va de la densidad, un valor, y aquí el mismo, o es homogéneo por tramos, y es isótropo, es decir, que las propiedades son las mismas en cualquier dirección que uno considere. La propiedad densidad es la misma en X, en Y, en Z. No, no siempre sucede eso. Entonces se va a asumir como hipótesis, a menos que se declare lo contrario de manera explícita, que el medio es continuo, es homogéneo y es isotrópico, es isótropo. Es decir, las propiedades no cambian con la dirección. Las propiedades no cambian con la dirección. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero. ¿Todos lo entendieron? Sí, ingeniero. Bien, vamos a poner un ejemplo de lo que es un medio discontinuo, pero que es continuo por etapas. Si ustedes toman, por ejemplo, un recipiente y lo llenan de agua, ¿no? Entonces van a tener agua en la parte inferior, y si después le echan aceite, el aceite se va a poner en la parte superior. Entonces, claro, esta zona del fluido es homogénea e isótropa, y esta también es homogénea e isótropa. Pero cuando uno considera esta porción, aquí no hay homogeneidad, no hay, ni tampoco hay isotropía, porque la densidad en la parte superior no es la misma que en la inferior. Y si uno considera las propiedades de densidad en este sentido y en este sentido, cambian. Entonces, pero sí se puede considerar que hay continuidad, homogeneidad e isotropía por partes. O sea, en esta zona se cumple la condición y en otra zona se cumple la condición. ¿Se entendió? Jóvenes, ¿se entendió? Sí, ingeniero. Bien. Ahora, ¿qué diferencia hay entre la mecánica de fluidos y la hidráulica? Todo esto empieza, desde el punto de vista histórico, lo primero que se desarrolla es la hidráulica. Y la hidráulica, como su nombre lo está diciendo, hidra es agua, ¿no? Entonces es el estudio del movimiento del agua. Entonces la hidráulica no es otra cosa que la mecánica, el estudio, la mecánica, el movimiento, el estudio del movimiento, la relación causa-efecto, pero en un fluido en particular. Es la mecánica, si ustedes quieren, es la mecánica del agua. De un fluido en particular, del agua. ¿Y por qué la hidráulica prosperó tanto? Porque el agua es el fluido más importante de la naturaleza, es decir, en la Tierra el fluido más importante de todos, pero de lejos, es el agua. Entonces, claro, estudiando el agua se desarrolló la hidráulica. Entonces, ¿qué es la hidráulica? Es la rama de la física que estudia la mecánica, la relación causa-efecto entre interacciones y el movimiento del agua en particular. Bien, mientras que la mecánica de fluidos se extiende a todos los fluidos. Se extiende a todos los fluidos. Esto incluye todos los fluidos. Y los fluidos pueden ser líquidos, en general, o pueden ser gases. Ahora, de los líquidos, de todos los líquidos posibles, ¿cuál es el más común en la Tierra? El agua. Y de los gases, ¿cuál es el más común? El aire. Entonces, claro, la mecánica de fluidos se va a concentrar en estos dos, en el agua y el aire. Pero además, por ejemplo, también abarca los aceites lubricantes, abarca fluidos tan diferentes, como veremos más adelante, fluidos como la mayonesa, como es un fluido, como el ketchup, o el alcohol, o el jugo de azúcar, o la leche, son fluidos. Bien, pero la hidráulica se concentra en el estudio, la mecánica del agua, ¿no? Y la aerodinámica, ¿no? Se concentra en el estudio de la mecánica del aire, la aerodinámica, ¿no? La dinámica del aire. ¿Se entendió la diferencia?
Jóvenes, ¿a quién le estoy hablando? ¿O ya están todos dormidos? Sí, se entendió, ingeniero. Se entiende, ingeniero. Bueno, entonces ahora vamos a empezar a definir los conceptos fundamentales. Se va a definir cosas que ustedes ya saben, pero vamos a reforzar los conceptos. Masa, volumen y peso específico. Entonces se define la masa si uno toma un elemento de fluido y toma un diferencial de masa, un cubito que tiene un diferencial de masa y tiene un diferencial de volumen. Ese diferencial de volumen, para que se entienda de qué estamos hablando, si este es el cubito, esto es diferencial de X, esto es diferencial de Y y esto es diferencial de Z, es decir, para un sistema Z y X. Entonces el volumen, el diferencial de volumen puede expresarse como dx, dy, dz, ¿no? Bueno, entonces en estas condiciones la densidad o la masa específica se define como el delta de masa dividido el delta de volumen. Y si uno quiere su valor preciso, bueno, habrá que tomar el límite para delta B tendiendo a 0, y como el medio es continuo, se cumple la hipótesis de continuidad, las funciones son continuas, pues ahí viene el correlato físico-matemático, es decir, el medio continuo, entonces yo asumo que hay continuidad matemática, entonces el límite de este cociente termina siendo la derivada de la masa respecto del volumen. Bueno, ¿y qué unidades tiene la masa específica? La masa específica tendrá unidades de masa sobre unidades de longitud al cubo. Y en el sistema internacional de unidades será kilos por metro cúbico. Y en el sistema centímetro, gramo, segundo, será gramos por centímetro cúbico, ¿no? Y aprendan a escribir bien las unidades. Esto es una K minúscula, ¿no? Así, no se escribe kilogramo o no, se escribe KG, está normado, aprendan a escribir, ¿bien? Bueno, esta propiedad física del fluido que se llama su densidad, su masa específica, la masa específica es una función, depende de la temperatura y depende de la presión. Es decir, la masa específica va a ser una función phi de la temperatura y de la presión. O sea, cambia la presión atmosférica, va a cambiar la densidad. Cambia la temperatura, cambia la densidad. Entonces, por ejemplo, en el caso del agua, si uno grafica la densidad con la temperatura, como tienen en el apunte, se van a encontrar con que esto tiene un máximo y luego decrece. Este máximo se obtiene a 3,98 grados centígrados. Bien, entonces no hay que olvidarse que las propiedades son función, dependen, cambian con la temperatura y cambian con la presión. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, el volumen específico que se denota en el apunte aparece como la letra griega psi, que es una cosa más o menos así, sí, bueno, la letra griega psi no es otra cosa que la inversa, es el volumen específico, o sea, por unidad de masa. Fíjense que uso la letra B con una rayita para decir volumen, para evitar que no se confunda con velocidad. Entonces, el volumen específico, y si se toma el límite, el volumen específico psi será el límite para el delta M tendiendo a 0 de delta B sobre delta M igual a dB a dm. ¿Y qué unidades tiene? Bueno, las unidades del volumen específico serán unidades de volumen sobre unidades de masa. En el Sistema Internacional de Unidades o Sistema MKS,
metro kilo segundo será metro cúbico por kilo. Y en el sistema CGS, centímetro, gramo, segundo, será centímetro cúbico por gramo. ¿Se entendió hasta ahí? Bueno, Sí, seguimos. ingeniero. Entonces ahora se da un paso adelante y se define el peso específico. Bueno, el peso específico, como su nombre lo indica, se define como gamma y no es otra cosa que el peso específico, es decir, por unidad de volumen, ¿no? Entonces, bueno, el peso específico tomando el límite para delta B tendiendo a 0 de delta W, que su peso dividido el volumen será peso por unidad de volumen. Esto es una W. Bien, unidades. Bueno, tendrá unidades. El peso tendrá unidades de fuerza sobre longitud cubo. En el sistema internacional de unidades o sistema metro, kilo, segundo, se expresa como newton por metro cúbico. Y una unidad muy común es el kilonewton, K minúscula newton por metro cúbico. Y en el sistema centímetro, gramo, segundo, se expresa la fuerza, se expresa en dinas, dina, y la longitud en centímetro. Entonces, dina por centímetro cúbico. Bien, entonces, de aquí surge una expresión que vincula la masa con el peso, que es muy usada en la práctica, y básicamente establece que si P es igual al peso por unidad de volumen, entonces como el peso es la masa por la gravedad dividido el volumen elemental, entonces cuidado con esto, con lo que voy a hacer aquí. Bajo la hipótesis de que G es constante, o sea, si G es constante, es decir, es una hipótesis. Entonces, más o menos se lo voy a poner en perspectiva. ¿Se entiende que es una hipótesis? ¿Se entiende que es una hipótesis? Es un supuesto. Es un supuesto. ¿De acuerdo? Es un supuesto. Entonces, estamos suponiendo. Si después ese supuesto no se cumple, no se cumple. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Voy a poner un ejemplo para que les quede grabado. Hipótesis. Porque ya estamos en ese nivel ya. Los tarados del gobierno entienden lo que está pasando con el combustible. Entonces, como entienden, resuelven. Es una hipótesis, es un supuesto. Lo más probable es que no entienden nada, por tanto no resuelven. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Entonces, cuidado con las hipótesis en su vida. O sea, estos tipos es hipótesis, piensan. No, no piensen, es un supuesto, es una. Porque evidentemente, de 9 meses, no sé cuánto tiempo después, no se dan cuenta que hay un problema estructural con el combustible y no resuelven, ni lo van a resolver. Y puede ser que nosotros desde la academia hayamos hecho el esfuerzo que hayamos hecho poniendo todo en redes sociales y así lo vean, no lo entienden. Hipótesis se entienden. No, es una hipótesis, es un supuesto. ¿Ya se entendió lo que es un supuesto? Sí. Entonces, ahora, bajo esta hipótesis de que G es constante, entonces la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Pero esto, jóvenes, no es otra cosa que ρ. Entonces aparece la relación entre el peso específico y la masa específica. ¿Está claro? Bueno, no hay que olvidarse que G, ya los que han hecho el curso de mecánica racional lo hemos estudiado en mecánica espacial,
No, G es una función de la altura y de la latitud. Bien, o sea, cuidado cuando uno dice G es constante, ¿no? Cuidado. Entonces, bueno, vamos a dar otro concepto, el concepto de compresibilidad, es otra propiedad física. Entonces, fíjense, ya se vio el concepto de masa específica y de peso específico. Ahora se va a ver el concepto de compresibilidad. Es muy importante en mecánica de fluidos, la compresibilidad. O sea, si ustedes toman, para que se entiendan, un momento. ¿Dónde está esto? Un momento. Bueno. A ver, un momento, jóvenes, ya que perdí el... A ver, jóvenes, ¿dónde está esto? Ah, aquí está. Desapareció el cursor, no sé dónde está. ¿Lo ven el cursor en la pantalla? No, no se ve nada. Ya, un segundo, vamos un ratito, ya. No sé qué se ha hecho el cursor. A ver, quizás aparece aquí así con esto. Ahí está, ahí apareció. Este estaba... Bueno, a ver. La compresibilidad. Entonces, si ustedes toman un globo, por ejemplo, lo inflan un poquito, un gas y lo cierran para que no salga el aire, pero lo apretan y comprime y descomprime, ¿se entiende? O una perillita de esas de los médicos o las enfermeras, se comprime y se descomprime, ¿se entiende el concepto de compresibilidad? Es decir, hay un cambio del volumen con facilidad. Ahora, si ustedes llenan el globo con agua, también es que hay compresibilidad, pero cuesta más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si ustedes ponen ahora un recipiente, un cilindro, con su tapa, y lo llenan de gas, lo llenan de aire, van a comprimir con facilidad. ¿Estamos de acuerdo? Como un inflador. Se comprime con facilidad, compresibilidad. Pero si ahora llenan el mismo cilindro con agua y está estanco, o sea, no pierde, ¿van a poder comprimir? No, no van a poder comprimir. Ante una fuerza normal, la compresibilidad, no hay compresibilidad. Para poder comprimir se requiere una fuerza normal muy grande. Entonces, es una propiedad física del fluido, el resistir los esfuerzos de compresión. O sea, es la resistencia, la oposición que presenta el fluido, que es compresibilidad. Mide cuánta resistencia se opone a los efectos, a los esfuerzos normales. Entonces, si uno tiene el fluido y pone el pistón y pone aquí, entonces el esfuerzo normal es una fuerza y esto es el área, ¿no? Esto es el área. Entonces, la tensión normal, sigma, se define como la fuerza
dividido el área, ¿no? Dividido el área. Bueno, entonces la compresibilidad es esa resistencia, la resistencia que opone el cuerpo a deformarse. Entonces, si uno parte de la base de que la masa, la densidad o la masa específica es masa por unidad de volumen, es decir, la masa despejando de ρ por B, y ahora uno hace el diferencial de masa será el diferencial de un producto, es decir, ρ diferencial de B más B diferencial de ρ. Pero cuando comprimo, cambia la densidad y cambia el volumen, lo que no cambia es la masa. A menos que gane o pierda masa, no va a cambiar. Entonces, sin ganancia ni pérdida de masa, este diferencial vale 0. No cambia, no hay cambio. Entonces, con esa condición de que no hay ganancia ni pérdida de masa, entonces de aquí se puede despejar que ρ diferencial del volumen es igual a menos B diferencial de ρ. Es decir, que diferencial de B sobre B es igual a menos diferencial de ρ sobre ρ. Y esta ecuación es muy importante, jóvenes. Esta ecuación es muy importante porque lo que está diciendo es que el cambio del volumen, delta B, respecto del volumen inicial, B, es igual aquí. El cambio del volumen, escuchen mis palabras, respecto del volumen inicial B es igual y opuesto al cambio de la densidad respecto de la densidad inicial. ¿Se entendió cómo leer la ecuación? O sea, si el volumen aumenta, la densidad tiene que disminuir. Si el volumen disminuye, la densidad tiene que aumentar. Y los cambios son relativos. ¿Relativos a qué? A los valores iniciales. ¿Se entendió el concepto? Entonces, piensen en el aula. Tienen un volumen que es fijo. Entonces, adentro hay 50 alumnos. Entonces, ¿cuántos alumnos hay? Kilos por metro cúbico, la densidad. Si achico el volumen, la misma cantidad de personas está en un menor volumen. Entonces, ¿qué pasa con la densidad? Aumenta la densidad. Si expando el volumen, la misma cantidad de materia se ubica en mayor espacio, por lo tanto, la densidad disminuye. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Bueno, eso es, básicamente. Entonces, y los cambios son opuestos. Si uno gana volumen, pierde densidad, o sea, disminuye la densidad. Si uno disminuye el volumen, aumenta la densidad, porque la masa se supone que es constante, o sea, esa es la hipótesis del análisis. No estoy ni ganando ni perdiendo masa. No hay cambio de masa. El diferencial de masa vale 0. Bien. Entonces, bajo esas condiciones, partiendo de la ecuación anterior, partiendo de esta ecuación, es decir, que el diferencial de B respecto al volumen inicial es igual y opuesto al diferencial de ρ sobre ρ. Entonces, partiendo de esta expresión, uno puede plantear que el cambio del volumen respecto del volumen inicial va a ser proporcional, ¿no?, al cambio de presión, es decir, solamente si tengo el recipiente con un volumen B, el diferencial y aplico una fuerza, una presión P, un diferencial de P, este diferencial de B solamente se va a dar si actúa una presión. Entonces va a ser menos, porque aumenta la presión, disminuye el volumen, aumenta la presión, disminuye el volumen, un coeficiente alfa, que es el coeficiente de compresibilidad por diferencial de P. O sea, hay una proporcionalidad entre el cambio del volumen y el efecto de la presión, y la proporcionalidad es opuesta. Aumenta la presión,
como hay un menos, disminuye el volumen. Aumenta el volumen, tiene que disminuir la presión. Y esto es lo que se llama el coeficiente de compresibilidad, que es una propiedad física del fluido. Coeficiente de compresibilidad. Entonces, como esto es un término adimensional, porque esto es volumen, longitud cubo sobre longitud cubo, fíjense que esto no tiene dimensiones. Entonces, alfa necesariamente tiene que tener dimensiones de presión a la inversa, es decir, alfa tendrá unidades despejando, será 1 diferencial de P, diferencial de B sobre B menos. Entonces, para hacer el análisis, esto es alfa, entonces las dimensiones de alfa serán dimensiones de presión, ¿no? O sea, fuerza sobre longitud cuadrado dividido por longitud cubo sobre longitud cubo. Esto se simplifica. Entonces, esto es inversa de presión. El coeficiente de compresibilidad tiene unidades de inversa de presión, es decir, longitud cuadrado sobre fuerza, ¿no? O sea, en el sistema internacional será metro cuadrado sobre Newton, o en el sistema CGS será centímetro cuadrado sobre Dina. ¿Se entendió? ¿Se entendió, jóvenes, o no se entendió? Sí, sí. Sí, sí. ¿Qué le pasa a esto? Bien. Entonces, ahora, fíjense que en el apunte van a tener la compresibilidad de los líquidos. Nuevamente se cumple la condición de que la compresibilidad es una función de la temperatura y de la presión. Exactamente como la densidad o el peso específico. O sea, cambia con la temperatura y la presión. Ahora, a presión, a temperatura ambiente, que es generalmente donde se hace la ingeniería, y a presión atmosférica, bueno, tendrá un valor definido. Y ahí tienen valores para el agua, la glicerina, el mercurio, y ven cómo cambia la compresibilidad, no para el agua en función de la temperatura. Ahora, saquen papel y lápiz que van a anotar esto. Y lo vamos a hacer de una vez bien para siempre. Compresibilidad de los gases. En los gases la compresibilidad es distinta. Saquen papel y lápiz porque eso hay que aclararlo en el apunte. Me avisan cuando estén listos. ¿Ya están listos? Sí, ingeniero. ¿Todos están listos? Sí, sí. Sí. Bueno, entonces pongan Dije, compresibilidad de gases. Ya. Bien, entonces se empieza con la experiencia de Boyle-Mariotte. La experiencia de Boyle y de Mariotte. Entonces, ¿qué hicieron Boyle y Mariotte? Agarraron y tomaron un recipiente, ¿no? Cerrado, le daban presión y medían el volumen. Entonces hicieron una temperatura, una tablita, presión, volumen, anotaron los valores y graficaron el gráfico presión-volumen que se estudia en termodinámica. Y graficaron
y les dio un conjunto de puntos así. Entonces, encontraron la curva. Y la curva es una hipérbola equilátera. O sea, si ustedes recuerdan, vamos a verlo acá, grafican Y con X, una hipérbola equilátera es esto. Bueno, aquí esto pasa en el origen. Entonces, esto es Y y esto es X. Esta ecuación es del tipo Y igual a una constante por X. Esa es una hipérbola que tiene una asíntota en cero. Entonces, Y por X es constante. ¿Se acuerdan, no es cierto? Bueno, en este caso, cuando el volumen tiende a cero, la presión tiende a infinito, y cuando el volumen tiene infinito, la presión tiende a cero. Entonces, Boyle y Mariette se dieron cuenta que P por B, es decir, Y por X, era una constante. Y esto era para una temperatura dada, para T constante. Es lo que se llama un proceso isotérmico. La conocida ley de Boyle-Mariot, es decir, que P1 por B1 es igual a P2 por B2. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, ingeniero. ¿Todos lo entendieron? Tengo 52 alumnos. ¿Dónde está el resto? ¿O están mirando el gato que está en la pared, en la ventana? Se entendió, ingeniero. Bueno, muchos años después apareció otro individuo, Gay-Lussac, ¿no? Entonces, dos. Y Gay-Lussac lo que hizo es agarrar y decir, bueno, vamos a estudiar. Gay-Lussac estudia la relación presión-volumen, pero cambia la temperatura. Entonces, al cambiar la temperatura, le dan curva, le da una familia de curvas, le da así, todas paralelas. ¿De acuerdo? Entonces, esto era para la temperatura T1, para la temperatura T2, y así siguiendo, la temperatura T sub J. Y cada una de estas era P por B igual constante, pero para la temperatura T1, esto era P por B igual a una constante 1. Y esta era una P por B igual a una constante J. Entonces, como lo que cambia es la temperatura, Gay-Lussac estudia el valor de la constante, de esta constante, con la temperatura, y la grafica, y les da una línea recta. Entonces, la ecuación de esa línea, de esa recta, si ustedes recuerdan de geometría analítica, es Y igual a M por X, siendo que si esto es θ, la tangente de θ es la pendiente. Bueno, listo. Entonces, él saca esta pendiente. Para este ángulo θ, saca la tangente de θ, entonces la constante era esta tangente, una constante estrella, la vamos a llamar, multiplicado por la temperatura. Entonces viene aquí y sustituye. Lo que hizo fue sustituye, dice P por B igual constante, pero esta constante ahora es esta. Es una constante estrella por T. O sea, Gay-Lussac llega a la conclusión de que P por B sobre T es igual a una constante estrella. Y en este caso ya cambia la temperatura. Cambia la temperatura. Entonces aparece la ecuación más general de que P1 por B1 sobre T1 es igual a P2 por B2 sobre T2. Pasaron años para hacer ese paso. Lo que ahora uno agarra y hace el análisis con una simplicidad como, bueno, lo que yo estoy haciendo no es tan así. No lo van a encontrar así nomás. O lo vieron en termodinámica. Jóvenes,
Sí. ¿Sí lo vieron? Demostrado. No. No tanto No. así, pero Demostrado, ¿no? Vamos a entender. Vamos a entender. Probablemente este proceso llevó más de 100 años, 50, 100 años. Bien. Ahora, demos un paso adelante. Más adelante aparece el concepto de mol y de masa y del número de Avogadro. Entonces, un mol no es otra cosa que una fracción de la masa. Entonces, la masa dividido el peso molecular es lo que se llama el mol. Un mol de algo es la masa dividido el peso molecular. Es decir, que la masa puede expresarse como el mol por el peso molecular. Es la masa expresada como un múltiplo del peso molecular. Por ejemplo, yo peso 65 kilos. ¿De acuerdo? Entonces, a eso le vamos, y mi peso molecular es ese. Entonces, 130 kilos, ¿cuántos moles son? 2. 2 veces 65. Uno de ustedes pesa 80 kilos. Entonces, 240 kilos son 3 veces. 3 moles. ¿Se entendió el concepto de mol? Es el múltiplo del peso molecular. La masa expresada como un múltiplo del peso molecular. Es una unidad de masa. Pero como múltiplo ¿de quién? Del peso molecular. Entonces, empezaron a analizar y decir, bueno, ¿qué pasa con la ecuación de Boyle-Mariotte, la extensión de Gay-Lussac, cuando incluyo y analizo distintos gases? Es decir, estudio el aire, porque empezaron estudiando el aire, era el gas más común. Pero ¿qué pasa si estudio el gas de hidrógeno? ¿Qué pasa si estudio el gas del dióxido de carbono? O sea, distintos gases. ¿Cuál es su comportamiento? ¿Cuál es su comportamiento? Entonces se dan cuenta de que esta constante volvía a cambiar. Entonces, esta constante dependía del número de moles. Entonces, si aquí uno ponía el número de moles, n, esto es el número de moles, n, el número de moles, y aquí uno ponía la constante, aparece otra vez otra recta así, y los puntos se alinean de esta forma. Entonces, nuevamente, este es el ángulo θ, esto es la tangente de θ. Entonces, esta ecuación, ¿cuál es? Es n igual a otra constante, la vamos a llamar 2 estrellas, que es la tangente, multiplicado por c estrella, que es esto. Entonces, si ahora sustituimos, nos queda P por B sobre T es igual a C estrella, despejando de aquí, hice algo mal. Esto es al revés, van a disculpar, vamos a corregir. Esto es C estrella y este es el número de moles. Entonces, esta ecuación hay que corregirla y esto vale C estrella va a ser a una C', vamos a llamarla para no confundir, por N. Entonces, ahora esta C estrella la sustituyo aquí y vale C' por N. Entonces, esto implica que P por B es igual a N por T por una C'. ¿Se entendió? ¿Se entendió hasta ahí, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Y esta C' resultó que es constante de las constantes de la constante. O sea, no vuelve a cambiar más. No vuelve a cambiar más.
esta es una verdadera constante, entonces la llamaron R. Por eso se llama constante universal de los gases. Porque no cambia más. Entonces llegaron a la ecuación que P por B para un gas ideal, P por B vale NRT, que es la ley de compresibilidad de los gases ideales, de los gases perfectos. Que jóvenes, aunque parezca increíble, la mayoría de los gases de aplicaciones prácticas se comportan como gases perfectos, ¿no? Por supuesto, si las presiones son muy grandes y las temperaturas son muy grandes, aparece un factor de corrección para gases reales y esto deja de ser, como ustedes deberían haber visto, ¿no? Eso es gases perfectos, esto es gases ideales. Y para gases reales, aparece gases reales para P muy grande, presiones muy grandes y temperaturas muy grandes, entonces P por B es igual a un factor Z por N por RT. Bien, bueno, en la mayoría de las aplicaciones prácticas y en mecánica de fluidos se cumple esta condición. Entonces, la ley de los gases perfectos es la ley de compresibilidad para los gases. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Ingeniero. Bueno, entonces de esta ley se sacan las ecuaciones para los distintos tipos de procesos. Entonces, si uno tiene que P por B es igual a NRT, entonces, si el proceso es isotérmico, entonces T es constante. Entonces, eso implica que P por B es igual a NR por una constante. Entonces, como esto es una constante, y para masa constante, o sea, no cambia la masa, todo esto ¿cómo es? Constante. O sea, P por B igual constante. Ahora, si el volumen es constante, el proceso se llama isocórico. ¿Qué es constante? El volumen. Entonces, volvemos a esta expresión y queda P por una constante es igual a NRT. Pero esto es constante y esto es constante, o sea, P sobre T es igual constante. Proceso isocórico. O sea, ¿qué significa esto traducido a ecuaciones? Que esto significa que P1 por B1 es igual a P2 por B2. ¿Y qué significa que esto es constante? Que P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2. ¿Se entendió? Jóvenes, ¿se entendió? Sí, ingeniero. Ahora, Sí, ingeniero. hay un proceso más, que es el proceso isobárico, es decir, presión constante. Entonces, como la presión es constante, P por B es igual a NRT, entonces esto es constante. Entonces queda, perdón, tomar esto. P por B igual a NRT. Como la presión es constante, esto es constante. Entonces, B sobre T es constante. B sobre T es constante. Entonces, esto implica, cambiamos color, que B1 sobre T1 es igual a B2 sobre T2. Entonces, a partir de la ley general de los gases, es decir, a partir de esta ley, en particular, a partir de esta ley de los gases, entonces se tienen los procesos isotérmicos, isocóricos, isobáricos.
temperatura constante, volumen constante, presión constante. Pero la que siempre manda es esta. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. ¿Todos lo entendieron? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ingeniero. Sí, ingeniero. Ahora, vamos un paso adelante. Además, en la práctica, muchas veces aparecen lo que se llaman los procesos adiabáticos. ¿Qué significa adiabático? Significa que el intercambio de calor es nulo. Esto es calor. O sea, se tiene un volumen, y el sistema está completamente aislado. Es decir, el calor que sale del volumen, es cero. Y el calor que le entra al volumen es cero. El sistema está aislado y no intercambia calor. Es decir, cuando no hay intercambio de calor, se dice que el proceso es adiabático. ¿Se entendió el concepto? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Entonces, ingeniero. bajo esa condición, si ahora uno grafica para un proceso adiabático la relación presión-volumen, uno obtiene una curva que es de este tipo. También es de este tipo, pero ya no es, la ecuación ya no es P por B constante, sino que es P por B a la K igual constante. Aquí aparece un exponente. En los procesos adiabáticos se cumple esta condición, P por B a la K igual constante. Y esto es lo que se llama el exponente de la politrópica. A esta curva se la llama politrópica. La relación presión-volumen es la politrópica, pero K puede valer 1. Si K vale 1, el proceso es isotérmico, pero si K toma un valor en particular, ¿no? Un valor específico, el proceso es adiabático, es decir, no intercambia calor con el medio. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bien. Ahora, estas ecuaciones se pueden escribir, esta ecuación que es es la común, que es la que se conoce para el flujo adiabático, que es P por B a la K, también se puede escribir de varias formas. Fíjense, P por B a la K igual constante. Pero yo sé que sí, también tiene que cumplir la condición P por B igual a nRT. ¿No es cierto? También tiene que cumplir esta condición. Bien, entonces, de aquí podemos escribir lo siguiente, fíjense. Si uno divide B por el número de moles, la masa uno la puede expresar, el número de moles lo puede expresar como M sobre el peso molecular por RT. Este es el número de moles. Entonces, si uno pasa dividiendo la masa, aquí, queda del otro lado R sobre el peso molecular por T. Pero esto no es otra cosa que 1 sobre ρ, porque ρ es la masa sobre el volumen. Es decir, que también la ley de los gases puede escribirse como P sobre ρ igual, y a este cociente, que es la constante universal, pero dividida por el peso molecular del gas, se la llama constante particular del gas. Esto es la constante, esta es la universal que vale para todo, vale siempre. Esta es la constante universal. Pero si uno divide la universal por el peso molecular de un gas específico, uno obtiene la constante particular del gas. Bueno, ahora, si además usamos esta expresión,
Ahora, la que tiene la constante particular. Y la metemos, podemos de aquí, por ejemplo, podemos P sobre ρ. De aquí podemos despejar, volvemos aquí, vamos acá. P por B a la K igual constante. Entonces, como B, de aquí, B es igual a masa sobre ρ, entonces uno puede escribir P es igual a B es la masa sobre ρ, todo a la K, igual constante. Esto implica que P por M a la K sobre ρ a la K es igual constante. Pero la masa, esto se puede escribir como P sobre ρ a la K es igual a una constante sobre la masa a la K. Pero la masa es constante, no puede cambiar la masa. O sea, para que cambie la masa tengo que ganar o perder masa. Entonces, mientras no haya cambio de masa, esto es constante. O sea que una ecuación para flujo adiabático es P por B a la constante. Pero si no hay cambio de masa, también se cumple que P sobre ρ es constante. Es otra forma de escribir el flujo adiabático. La expresión para el flujo adiabático. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bien. Sí, Ahora, ingeniero. además, podemos dar un pasito adelante. Un segundo. Aquí vamos a dar un paso adelante. Entonces, además, en esta expresión, fíjense, aquí yo puedo poner P por B igual a nRT. Entonces, puedo despejar la presión. Yo sé que P por B a la K es una constante. O sea que puedo decir que P es una constante sobre B a la K. Y esto lo meto aquí. Entonces nos queda que una constante sobre B a la K por B es igual a nRT. Pero fíjense que esta constante, todo esto es constante. O sea que T, esto implica que una constante es igual a T por B a la K sobre B. O sea, T por B a la K menos 1. Conclusión, esto también es constante. ¿Se entendió? Entonces, para flujo adiabático, voy a cambiar pizarra, para flujo adiabático se va a cumplir, para flujo adiabático se va a cumplir la ecuación de los gases en su expresión general o con la constante particular del gas, P sobre ρ, igual a RT. Pero también se va a cumplir cualquiera de estas tres, P por B a la K igual constante, P sobre ρ a la K igual constante y T por B a la K menos 1 igual constante. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. ¿Claro como el agua o claro como el petróleo? ¿Se entendió, amigos? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ahora, un tema más. Y esto es muy importante que se entienda. Fíjense que en la ecuación de los gases, P por B es igual a nRT. ¿Pero qué es P por B? P por B es trabajo. P por B es trabajo.
Es el trabajo de una fuerza. Esto es trabajo. Es decir, si ustedes tienen un cilindro y le aplican una fuerza F y esto tiene un área omega y desplazan el cilindro un diferencial de X, el trabajo será F diferencial de X. Bien, F diferencial de X. Pero esta fuerza que uno aplica para mover el cilindro es en contraposición de la presión. Entonces, esta fuerza no es otra cosa que la presión por el área, porque no hay que olvidarse que presión es fuerza sobre área por el diferencial de X. O sea que el trabajo que uno realiza cuando está comprimiendo el aire dentro de un cilindro es P, pero omega diferencial de X, ¿qué es? Es diferencial de B. O sea que, jóvenes, cuando uno entrega trabajo al comprimir, la expresión es esta. Entonces, si uno quiere obtener el trabajo, hay alguien con el micrófono abierto. Si uno quiere obtener el trabajo, será la integral de P diferencial de B. Y si comprime de 0 a B, bajo la hipótesis de presión constante, otra vez la hipótesis, entonces si la presión es constante, entonces esto será P por la integral de 0 a B de diferencial de B, es P por B. O sea que esto no es otra cosa que trabajo bajo la hipótesis de presión constante. Con P igual constante, esto es trabajo, o sea, es energía. ¿Y esto qué es? Entonces, si esto es energía, esto tiene que ser energía. También tiene que ser energía. Es lo que se llama la energía interna. La energía interna del gas. O sea que el trabajo que se realiza al comprimir el gas no es otra cosa que la energía interna del gas, que vale NR por T. ¿Se entendió? ¿Juegan al fútbol ustedes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí. Sí, ingeniero. ¿Han inflado una pelota de fútbol alguna vez? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Entonces, Sí, piensen en ingeniero. la pelota de fútbol. Bien, la vamos a inflar. Ponemos la aguja y tengo el inflador. Entonces, el inflador es el cilindro. Y adentro hay aire, a una presión. Entonces, fuerza por distancia, fuerza por distancia, fuerza por distancia, fuerza por distancia. Estoy entregando trabajo, presión por volumen, presión por volumen, presión por volumen. ¿Está claro? Sí, Sí, ingeniero. Sí, ¿Qué ingeniero. pasa con el inflador? se calienta. Se calienta, aumenta su temperatura. ¿Por qué? Porque aumenta su energía interna. Porque P por B es igual a nRT. N es el número de moles de aire en cada pistoneada. R es la constante universal, no cambia. Y T, si yo estoy entregando trabajo, estoy entregando energía, ese gas tiene que... ¿Qué tiene? Tiene que calentarse. ¿O no se tiene que calentar? ¿Sí o no? Si no, ¿dónde se fue el trabajo? Sí, ingeniero. Sí, se Ahora, calienta. si yo ahora descomprimo y hago que el gas se expanda, o sea, el gas realiza un trabajo, te está perdiendo energía. ¿De dónde la saca? De la energía interna. Entonces, ¿qué pasa con la energía interna? Disminuye y por tanto el gas se enfría. Entonces, cuando se entrega trabajo de compresión, cuando se comprime, uno está entregando energía, aumenta la energía interna, aumenta la temperatura. Cuando el gas realiza un trabajo,
se expande, realiza un trabajo, entonces tiene que sacar la energía de algún lado. ¿De dónde la saca? De la energía interna. Entonces el gas pierde energía interna y en consecuencia se enfría. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Sí, Sí, ¿Lo ingeniero. entendieron? Sí. Entonces, jóvenes, resulta que esta ecuación no es otra cosa que una manifestación. Esta ecuación no es otra cosa que una manifestación del principio de conservación de la energía. El trabajo externo no es otra cosa que energía interna. Y el diferencial de energía interna se va a expresar como N por R por el diferencial de temperatura, ¿no? Y por definición, ahora vamos a obtener la energía interna. Entonces, integrando entre 0 y E y entre 0 y T. Entonces, esto me da E. Y si todo esto es constante, será NR por la integral de 0 a T de T entre 0 y T. Y esto será entre 0 y E. Entonces, esto es E menos 0. Ahora van a ver por qué lo estoy haciendo así. NR por T menos 0. Entonces, jóvenes, que quede absolutamente claro que la energía 0 es a temperatura 0. 0 Kelvin. O sea, a la temperatura de 0 Kelvin, la energía interna vale 0. O sea, la escala de temperaturas es 0 absoluto. El 0 absoluto. Y el 0 absoluto está asociado a una energía interna igual a 0. Y aquí tendré 273.15 Kelvin, que equivale a 0 grados centígrados. ¿Se entendió? ¿Se entendió la definición de energía interna asociada con la temperatura a 0 grados? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ahora, Sí, ingeniero. vamos a hacer un termómetro. ¿Cómo se hace un termómetro? Es muy simple, jóvenes. El termómetro se toma una escala. ¿Y qué es lo que hicieron? ¿Qué hizo Celsius? Un individuo que apellidaba Celsius. Agarró el tipo y dijo, bueno, voy a usar como termómetro, ¿no? O sea, yo me doy cuenta que con la temperatura los líquidos se dilatan. Entonces voy a usar el líquido más abundante en la naturaleza y voy a definir esta escala. Cuando está aquí el agüita, cuando el agua está aquí, ¿no? El agua está aquí, 0 grados. Y luego hago que el agua se dilate hasta llegar aquí. Y cuando llega aquí, esto es líquido y esto es vapor. Aquí empieza a cambiar de estado. Entonces, cuando llega a cambiar de estado, cambia de líquido a vapor. Entonces agarro y digo, bueno, aquí tengo sólido, y aquí tengo líquido, y aquí tengo vapor. Entonces, aquí digo que la temperatura vale 0 y aquí digo que la temperatura vale 100. Y esto lo divido en 100 partes iguales. Esto es lo que se llama 1 grado Celsius. ¿Se entendió la definición? Sí, ingeniero. Ahora, si al poco tiempo que hicieron esto, se dieron cuenta que el agua podía bajar de 0. O sea, habían temperaturas menores al 0, habían temperaturas negativas. Entonces la pregunta que se hicieron fue, ¿y hasta dónde va a ser la temperatura negativa? ¿Hasta dónde va a ser la temperatura negativa? Entonces Kelvin se dio cuenta de que podía extrapolar la curva y encontró menos 273.15, es decir, agarró y sacó que esto podía bajar, si esto era la temperatura,
y esto es 100, y esto es 0. Podía bajar, 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 pero donde ya no podía bajar más era en menos 273.15. Entonces a esto le dio el 0 absoluto. 0 absoluto. Este es el 0 absoluto. Entonces de aquí surge y agarró, y el tipo no era ningún tribilín. ¿Para qué se iba a complicar la vida? Si esto estaba dividido en 100 partes iguales, dividió esto en 100 partes iguales, esto dividió en partes iguales hasta llegar, por eso es que hay un 3,15. Entonces, claro, la temperatura aquí, la temperatura absoluta, va a ser la temperatura en grados Celsius más 273.15. Y vinculamos la temperatura absoluta con la temperatura en grados centígrados. ¿Se entendió? Jóvenes, ¿se entendió? Sí, ingeniero. Sí, Sí, ingeniero. ingeniero. Bueno, entonces, ahora damos un paso adelante. Si ahora, no sé qué se hizo esto. Bueno, aquí está. Ahí está, aquí está. Ya lo encontré. Ahora, si analizamos los estados de la materia pueden ser, entonces, partimos del 0 absoluto. Entonces uno va subiendo, va subiendo, va subiendo para cualquier elemento, y en un momento determinado ese elemento pasa de sólido, pasa a líquido. Esto es lo que se llama la temperatura de fusión. Y si uno sigue aumentando la temperatura para ese elemento, llega un momento en que cambia, y aquí tengo el gas. Temperatura de vaporización. Y si ahora yo sigo entregando energía, se sigue entregando energía, uno entrega y entrega y entrega energía, llega un momento en que es tal el nivel de agitación, porque la temperatura es una medida del nivel de agitación de las moléculas, de su energía cinética promediada. Entonces llega un momento en que el nivel de agitación es tal que el gas pierde electrones, pierde un electrón. Entonces se ioniza, se pierden electrones por un lado, carga negativa, y el elemento se queda con menos carga positiva, se ioniza. Eso es lo que se llama plasma, es un gas ionizado, el cuarto estado de la materia. Entonces uno sigue levantando la temperatura hasta que hay ionización. Y esto es lo que se llama plasma. Entonces tienen sólido, líquido, gas y plasma. Pero ahora ha tomado mucha importancia un estado de la materia que es, ¿qué pasa si uno baja la temperatura? Baja, 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 baja. Entonces a medida que va bajando, ¿no? A medida que va bajando la temperatura, ¿no? Los átomos se mueven menos. Cada vez se mueven menos, cada vez se mueven menos, se mueven menos, y las moléculas se mueven menos, los átomos se mueven menos, o sea, todo empieza a quedarse rígido, quieto, va perdiendo energía interna. Y llega un momento en que están tan alineados, pero tan alineados, que los orbitales atómicos prácticamente se confunden, se difunden. Es lo que se llama un condensado. El condensado de Bose-Einstein. Y ese condensado tiene aplicaciones en ingeniería ahora muy importantes, porque a esa temperatura no se tiene un superfluido. Y que es un superfluido es aquel en el que prácticamente no hay resistencia, no hay viscosidad. Porque para que haya resistencia tiene que haber movimiento, que ese movimiento caótico se opone al movimiento del líquido. Entonces es un superfluido porque prácticamente pierde su resistencia al movimiento, es casi un fluido ideal. El quinto estado de la materia. Bueno, antes esas cosas no eran, así como el plasma y el condensado no tenían una aplicación práctica, y lo que tenía una aplicación práctica era el sólido, líquido, gas. Hoy, en los motores a plasma y en los chips para la computación cuántica, el condensado pasa a tener una aplicación. ¿Se entendió, jóvenes?
Sí, ingeniero. Bueno, creo que por hoy día es suficiente. O seguimos. Bueno, por hoy día es suficiente. ¿Estamos? Ok, ingeniero, muchas gracias. Clase avanzada. Clase estudiada. Clase estudiada. Ya, la que no es clase avanzada, clase estudiada. Y después no estudian nada y el desastre. Bueno, los espero el viernes en clases. Si es que sigue lloviendo y no hay micros y no sé cuánto, virtual. Si no, en el parque industrial. Bien. Clase avanzada, clase estudiada. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ingeniero. Hasta el viernes, jóvenes. Hasta el viernes. Hasta luego.